Muy bien, comenzamos de esta forma el foro web interactivo de esta noche. Nuevamente les doy la bienvenida y les agradezco que formen parte de este recorrido de conocimiento, de experiencia, de interacción con respecto a la materia tributaria. Importante acotar que esta es una materia que todavía, después de tantos años, desde que se publicó la primera providencia administrativa que dejó sin efecto la resolución 320, emitida por el Ministerio de Finanzas en su momento y que reguló la generación de facturas para el impuesto al valor agregado desde 1999 hasta 2007. A partir del año 2007 se entra en vigencia plena la Providencia 591, así como la 592, pero la 591 particularmente dictada por el CENIAT en esa oportunidad, en el 2007, que empezó a aplicar a partir de febrero del año 2008, establecía un régimen de facturación, de emisión de facturas y otros documentos fiscales. Luego, esta providencia administrativa es derogada y es sustituida por la providencia 257 y posteriormente por la providencia administrativa 71. Esto nos plantea que ya desde el año 2007 se ha venido desarrollando esta normativa con estas modificaciones de estas dos providencias administrativas, la 257 y la 591. Lo cierto es que aún así, todavía hoy hay dudas sobre el momento en el cual una persona o una entidad que esté obligada o estaría obligada a usar la máquina fiscal. Y de eso vamos a hablar esta noche. Mi nombre es Camilo London. Esta es mi cuenta en Instagram. Les invito a seguirla, del equipo de gerencia y tributos consultores. Recordándole a quienes son miembros del espacio VIP, renovar a tiempo su suscripción para que puedan disfrutar de todas estas actividades o bien los descuentos para el desarrollo o la participación en este tipo de actividades que realizamos a través de nuestros medios o nuestros canales digitales. Lo primero es lo primero, definitivamente. Y lo primero tiene que ver con la norma jurídica que regula la emisión de facturas y otros documentos. Esta es la providencia administrativa, como antes cité, dictada por el CENIAT en el año 2011. Es la providencia administrativa número 0071 en su numeración para ese año y establece las normas generales de emisión de facturas y otros documentos. Es importante que tomemos en consideración que dentro de esta norma se prevé que tres tipos diferentes de documentos que van a ser o medios a través de los cuales se van a emitir las facturas y los otros documentos fiscales. Esto, los formatos elaborados por imprentas autorizadas por el CENIAT, las formas libres elaboradas también por imprentas autorizadas por el CENIAT. Estos son documentos que son preelaborados por las imprentas autorizadas por el CENIAT que cumplen con una serie de requisitos previstos en una providencia administrativa que específicamente les aplica a estas imprentas generadoras de estos documentos que luego van a ser usadas por los contribuyentes o los sujetos de aplicación de esta normativa al momento de elaborar sus facturas y otros documentos fiscales, notas de crédito, notas de débito, órdenes de entrega, guías de despacho y también los débitos fiscales o los certificados de débito fiscal exonerado. El tercer medio para la emisión de documentos fiscales son las máquinas fiscales que son homologadas por el CENIAT o autorizadas en su funcionamiento por el CENIAT. Cuando decimos homologada, bueno, porque el CENIAT establece a determinadas empresas, fabricantes y comercializadoras de máquinas fiscales los requisitos que deben cumplir estas a los efectos de que puedan ponerse a disposición de los sujetos de aplicación de esta providencia administrativa 0071 a efectos de que utilicen la máquina fiscal como medio para la emisión de documentos fiscales. Se destaca por disposición expresa del artículo 6 de la Providencia Administrativa 71, que la adopción de cualquiera de los medios establecidos en este artículo queda a libre elección de los contribuyentes, salvo lo previsto en el artículo 8 de la Providencia Administrativa, es decir, salvo aquellos casos en donde ya no es opcional
el medio que se utilice para la emisión de facturas y otros documentos, sino que se establece ya la obligatoriedad de usar uno solo de ellos, que es el caso de las máquinas fiscales, para aquellos contribuyentes que cumplen con los supuestos establecidos en el artículo 8 de la Providencia Administrativa 0071. Ahora, ¿quiénes y desde cuándo deben usar exclusivamente la máquina fiscal? Esa es la pregunta cuya respuesta está precisamente en el artículo 8 y disposición tercera transitoria de la Providencia Administrativa 71. Debemos recalcar, subrayar que el rango temporal para la constatación de una de las condiciones establecidas en el artículo 8 de la Providencia Administrativa 71 para que una persona o entidad esté obligada a utilizar la máquina fiscal, también va a ser la que va a establecer o a determinar el momento desde el cual se exige el uso exclusivo de la máquina fiscal para la emisión de facturas. Vamos a estar muy atentos a este aspecto. Los que están adentro, bien. Y los que están afuera, también. Siempre me ha llamado la atención el encabezamiento del artículo 8 de la Providencia Administrativa 71, la forma tan peculiar en la que fue descrito el rango de aquellos sujetos de aplicación de esta norma, o sea, aquellos que van a estar sujetos a la norma que ha dictado el SEñAT en materia de la emisión de facturas y otros documentos. Fíjense que el encabezamiento del artículo es el siguiente: los contribuyentes ordinarios del impuesto al valor agregado, ellos, los sujetos que realicen operaciones en almacenes libres de impuestos, duty free shop, y los sujetos que no califiquen como contribuyentes ordinarios del impuesto al valor agregado. Es decir, los que sean contribuyentes ordinarios del impuesto al valor agregado o no sean contribuyentes ordinarios del impuesto al valor agregado. Es decir, Totil Mundi deben utilizar exclusivamente la máquina fiscal para la emisión de facturas cuando se cumplan las condiciones concurrentes. La norma dice, cuando concurran las siguientes circunstancias. Sobre la concurrencia de todas estas circunstancias o hechos, es importante que tengamos en consideración que cuando nos dice la norma que deben concurrir estas circunstancias, implica que las mismas, esos hechos, esas circunstancias, deben darse todas ellas, para que entonces los sujetos de aplicación estén obligados al uso exclusivo de la máquina fiscal como medio de emisión de facturas de forma exclusiva. Pero tienen que darse todas las condiciones, no una de ellas, sino que la concurrencia implica que deben darse en un mismo sujeto todas estas circunstancias para que el mismo esté obligado a utilizar de forma exclusiva la máquina fiscal. Si se da una de ellas, no es suficiente. Es necesario que se dé una de ellas, pero no es suficiente. Tienen que darse las demás condiciones. Particularmente vamos a ver que aplicarán tres condiciones, aunque luego la norma, y esto hay que señalarlo, establece el cumplimiento o establece que se deben cumplir en algunos casos solo dos de estas condiciones. Llama la atención porque algunas personas creen muchas veces que solo con una de las condiciones se tiene la obligación de utilizar la máquina fiscal. Eso es parte de los mitos que se dan en función o por causa del desconocimiento de la normativa tributaria. Antes de entrar a conocer estas circunstancias, es importante tomar en consideración que, tal como dice el dicho, chivo que se devuelve, se esnuca. Una vez nacida la obligación de utilizar la máquina fiscal, el sujeto no podrá utilizar otro medio de facturación, salvo en los casos previstos en el artículo 11 de la Providencia Administrativa. Estos son los casos de excepción, cuando la máquina está averiada, cuando la máquina no puede cumplir con una serie de condiciones para describir la información del que es el cliente, entre otros. Caso de los ruteros también, cuando se realizan ventas fuera del establecimiento comercial. No es la materia que vamos a ver esta noche, ese es el caso de excepción
para aquellos que están obligados a usar la máquina fiscal de forma exclusiva. Es lo que está establecido en el artículo 11 de la Providencia Administrativa número 71. Ahora, ¿cuáles son esas tres circunstancias de las que he hecho referencia? O sea, esas circunstancias o hechos que deben concurrir todos ellos para que una empresa o una persona estén obligados a usar la máquina fiscal como medio exclusivo para la emisión de sus facturas y otros documentos fiscales. Una de esas circunstancias es relativa al nivel de ingresos brutos en un lapso que ha sido definido de un año calendario, a veces más corto, pero de manera general en un año calendario. Es decir, debemos medir los ingresos brutos de esa entidad o esa persona para ver si se cumple o no se cumple la condición que está prevista en la Providencia 71. La otra es realizar un número mayor, o sea, realizar un mayor número de operaciones de ventas o prestaciones de servicios con ciertos sujetos que son definidos en esta providencia. Y la tercera de ellas es que desarrollen en forma conjunta o separadamente algún tipo de actividad que también está descrito en ese artículo 8 de la Providencia Administrativa 0071 dictada por el CENIAT en el año 2011. Ahora bien, sobre ese nivel de ingresos brutos que debe superarse, ser mayor a un umbral en el lapso de un año calendario, establece el artículo 8 de la Providencia Administrativa 71 dictada por el CENIAT en el 2011 que la condición es obtener ingresos brutos anuales superiores a 1.500 unidades tributarias. Sabemos que hoy la unidad tributaria de apenas 9 bolívares hace que este monto sea muy bajo, apenas 13.500 bolívares. Eso si lo calculamos más o menos, una tasa de referencia serían algo así como 369, $370 por el lapso de un año. Prácticamente cualquier negocio o cualquier persona que tenga algún nivel de operación muy bajo incluso va a superar este umbral. Así que esta es una de las condiciones muy fáciles de superar, pero que ya vamos a ver también que en algunos casos ni siquiera va a entrar a ser considerada, porque la misma providencia administrativa la descarta para determinados casos. De todas maneras, es tan baja que el descartarla prácticamente no modifica las condiciones generales para que se entienda cumplida o cumplido este requisito. El segundo de los requisitos, importante, muy importante por la forma como fue redactado, es realizar un mayor número de operaciones de ventas o prestaciones de servicio. Y fíjense que hemos puesto en rojo número de operaciones, porque no se trata del monto en bolívares de esas operaciones, sino el número individualizado, o sea, el número de veces que se realizan ventas o prestaciones de servicios. Repito, no se trata de la cuantía de la venta o la prestación del servicio en cuanto al importe monetario de lo que representa dicha venta o prestación de servicio o la contraprestación por la prestación de servicio, sino el número de veces que se realizan ventas con o prestaciones de servicio con los sujetos que no utilicen la factura como prueba de desembolso del mismo. ¿Quiénes son estos? Aquellos quien no utiliza la factura como prueba del desembolso será aquel que no es un contribuyente de impuestos sobre la renta que realiza actividades económicas para los cuales su enriquecimiento neto, conforme lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, se determina tomando los ingresos brutos menos los costos menos las deducciones, los costos de venta menos las deducciones. Esa factura será una prueba del desembolso de lo que represente un costo de adquisición de un bien o de un servicio o de un gasto que sea realizado por quien es contribuyente del impuesto sobre la renta, no en condición de asalariado, porque los asalariados no requieren demostrar el desembolso con la única excepción, perdón, dije asalariado, sí, los asalariados, que son las personas naturales, no requieren demostrar sino los desgravámenes, pero los asalariados no tienen ni costos de venta ni deducciones. Su enriquecimiento está determinado directamente por el importe de los salarios que perciben
Eso conforme lo dispone el artículo 31 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Pero los que no son asalariados, sino que tienen una renta en función del desarrollo de una actividad económica, para la cual se determinarán los ingresos brutos, los costos de venta y las deducciones, ellos sí requieren, para demostrar el costo de adquisición de bienes, el costo de adquisición de su materia prima, de sus productos para la venta, que luego serán costo de venta una vez que se vendan, o de aquellos gastos u otras erogaciones que son imputables como deducciones, según el artículo 27 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Estos requieren demostrar ante la administración tributaria el desembolso que han realizado y ello se prueba con una factura. Entonces, aquí a lo que se está refiriendo es a los no contribuyentes del impuesto sobre la renta en función de la realización de actividades económicas. Es a ellos a lo que se está refiriendo con los sujetos que no utilicen la factura como prueba del desembolso o que tampoco necesiten la factura como prueba del crédito fiscal. Y esto es quienes requieren demostrar el desembolso, o mejor dicho, necesitan probar el crédito fiscal a través de la factura, son los que son contribuyentes del impuesto al valor agregado, que son además, que son en especial o específicamente, mejor dicho, contribuyentes ordinarios de este tributo, del IVA. Entonces, esta es la segunda de las condiciones que se prevé. Si usted está en la primera y en la segunda, aún todavía no está obligado a usar la máquina fiscal porque usted requerirá que concurra también la tercera de las condiciones. Y la tercera de las condiciones tiene que ver con el tipo de actividad que se desarrolla el contribuyente. Pero antes de ir a este punto sobre cuáles son las actividades que al ser realizadas y en concurrencia con los requisitos establecidos en el numeral 1 y en el numeral 2 del artículo 8, vamos a centrarnos en el rango de tiempo que se debe tomar en consideración para cuantificar los valores previstos en ese numeral 1 y 2 del artículo 8 de la Providencia 71 que acabamos de revisar. La norma dispone que a los fines del cálculo de los ingresos brutos y del número de operaciones a que refiere tanto el numeral 1 como el numeral 2 de este artículo, se deben considerar las operaciones realizadas durante el año calendario inmediato anterior al que se esté en curso. Entendamos que el año calendario es el año civil, es el año que comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Por lo que tenemos que ubicarnos en el caso de aquellos que todavía no han cumplido con todas las condiciones para estar obligados a usar la máquina fiscal. En ese año que transcurre, se van a ir cuantificando el monto de los ingresos brutos y el número de operaciones que se realizan con quienes no son contribuyentes del IVA o no son contribuyentes del impuesto sobre la renta en calidad de comerciantes o prestadores de servicios independientes. Y solo finalizado ese año es que se podrá hacer la evaluación del cumplimiento del requisito, que aplicará, por supuesto, a partir del próximo año civil, siendo el punto de corte entre un periodo y otro el 31 de diciembre de cada año. En el caso de una entidad que, por ejemplo, no haya estado obligada a usar la máquina fiscal porque a pesar de estar realizando la actividad económica, que es uno de los requisitos previstos en el numeral tercero del artículo 8 de la Providencia Administrativa 71, supónganse que no ha cumplido todavía con el requisito establecido en el numeral 2. Está transcurriendo el año 2024 y la empresa está en esa condición. Es decir, realiza la actividad, por ejemplo, venta de ropa, pero no se ha verificado todavía, no ha cumplido todavía con el requisito de venderle más a quienes no son contribuyentes del IVA, sino que le vende más a otros contribuyentes del IVA. Durante todo este año se hace una evaluación durante el año 2024 y una vez que llegamos al 31 de diciembre de 2024, vamos a hacer nuestra nueva revisión del cumplimiento de este requisito. Si constatamos que durante el año 2024, obviamente no había ocurrido así en el año 2023, porque si no ya estaría obligado a usar máquina fiscal, pero durante el año 2024 se constata que tiene mayor número de operaciones de ventas con quienes no son contribuyentes del IVA. Eso implica que a partir del 1 de enero del año 2025 estaría obligado a usar la máquina fiscal
toda vez que se cumple ya entonces con el requisito establecido en el numeral 2 del artículo 8, que solo se puede medir en base a las operaciones del año inmediatamente anterior, y dado que vende ropa, ya ahí sí concurren los dos requisitos que se requerirán para que esta entidad, que es una tienda de ropa, tenga la obligación de usar la máquina fiscal como medio exclusivo de facturación, ya que la sola realización de la venta de vestidos o de vestimenta no es suficiente para que califique como obligado a usar la máquina fiscal. Siempre debemos verificar que se haya cumplido, en su caso, con el artículo 8 en su numeral 1 relativo a ingresos brutos y su numeral 2 relativo al número de operaciones que se realizan con quienes no son contribuyentes o bien de impuestos sobre la renta o en calidad de comerciantes o prestadores de servicios independientes o no contribuyentes del impuesto al valor agregado. Veamos este mismo caso, pero con una empresa nueva. Una empresa inicia operaciones, supongamos, inició operaciones en febrero del año 2024. Supongamos que la empresa se dedica a la venta de computadoras. Cuando revisamos el numeral tercero del artículo 8, la venta de computadoras es una de las actividades económicas que ya implican el cumplimiento de uno de los requisitos previstos en el artículo 8 de la Providencia Administrativa 71 para estar obligado a usar máquina fiscal. Pero ya dijimos que tienen que concurrir todos los requisitos previstos en ese artículo. Muy particularmente, ya lo vamos a ver un poco más adelante con el caso de las excepciones, cuando es una empresa nueva que inicia operaciones después de la entrada en vigencia de esta providencia administrativa, recordamos que es una providencia del año 2011, si se inician operaciones, el primer requisito relativo a los ingresos brutos no se va a considerar. Es decir, ese ya no es un condicionamiento, se borra para una nueva empresa y queda sujeta al cumplimiento de dos requisitos, que son que realice mayor número de operaciones en el lapso de un año calendario con quienes no son contribuyentes del IVA o no necesitan la factura para demostrar el desembolso bien del gasto o del crédito fiscal, y además que realicen las actividades económicas definidas en el artículo 3, en el numeral 3, perdón, del artículo 8 de la Providencia Administrativa 71. Arranca en febrero, inicia en febrero sus actividades económicas, vende computadoras, pero todavía no puede verificar el cumplimiento del requisito establecido en el numeral 2 del artículo 8, porque tiene que esperar a finalizar el año civil, es decir, el diciembre más próximo al inicio de actividades, tiene que esperar llegar a esa fecha para poder sentarse y evaluar si cumple o no cumple con esta condición o circunstancia relativa a la mayor cantidad de operaciones que realice con esos no contribuyentes. Si verifica que en efecto durante el lapso comprendido entre febrero del año 2024 y diciembre del año 2024, que ha vendido más a quienes no son contribuyentes del IVA o no requieren la factura para demostrar el desembolso de esa erogación, ya cumple, ahora sí, con las dos condiciones que se establecen en la norma. Vende computadoras, que es la actividad económica sujeta a esta evaluación, y además de eso le vende o le vendió, mejor dicho, en el año inmediatamente anterior a más personas que no calificaban como contribuyentes del IVA o como aquellos que requerían la factura para demostrar el desembolso del gasto o el crédito o la inversión. Por lo que esa empresa que inició operaciones en febrero del año 2024, a partir, siendo que se cumple con estas condiciones que acabamos de indicar, a partir del 1 de enero del año 2025 debe tener la máquina fiscal. Lo que corresponde en el ámbito de la pauta que debe dar un asesor a su cliente es anticiparse, llevar el registro, porque ya para la primera semana, segunda semana de noviembre, ya debería de tener una noción de si va a cumplir o no va a cumplir con la condición prevista en el numeral 2 del artículo 8 de la Providencia Administrativa 71. E incluso mucho antes, para hacer el requerimiento de la máquina fiscal de necesitarla a partir del 1 de enero del año 2025. Porque iniciado el ejercicio, el año 2025, ya él estaría obligado, si cumplió con las condiciones en el año inmediatamente anterior, que ya hemos señalado,
estará obligado a usar la máquina fiscal. No puedes darle esa información al cliente el 6 de enero, el 15 de enero, el 30 de enero del año 2025, porque ya sería demasiado tarde. Ya habría generado facturas sin contar con la máquina fiscal. Hay quienes dicen, bueno, lo mejor es arrancar de una vez con la máquina fiscal. Sí, es verdad, la máquina fiscal facilita la labor de emisión de facturas, especialmente en tiendas al detalle, pero no siempre la persona va a tener los recursos económicos, especialmente si se trata de un pequeño negocio, para iniciar con una máquina fiscal desde el principio. Y dado que no sería una obligación, sino una vez que se cumplen estas condiciones, y posiblemente esas condiciones se cumplan ya al 31 de diciembre, más próximo al inicio de sus actividades, pues le daría tiempo suficiente para planificarse tanto en lo financiero como en lo operativo para adquirir la máquina fiscal. Bueno, tanto hemos aumentado este tercer requisito relativo a las actividades realizadas conjuntamente o de forma separada, eh, que ya llegó el momento de que lo repasemos. Estas son las que se van a mostrar en en las próximas imágenes. Se realizan cualquiera de estas actividades de forma conjunta o no con otras actividades distintas a estas, ya se estaría cumpliendo la tercera de las condiciones previstas en el artículo 8 de la Providencia Administrativa 71. Estas son otras de esas actividades. Bien, vamos a encontrar que hay excepciones. Hasta ahora debo cumplir con las tres condiciones para estar obligado a usar máquina fiscal como medio exclusivo para la emisión de facturas y otros documentos. El monto de los ingresos brutos, el monto o el número de operaciones que realizo con quienes no son contribuyentes, prestadores de servicios o comerciantes independientes o no contribuyentes del IVA, el mayor número de operaciones con ellos. Eso es que le vendo más a esas personas que no son objeto de control fiscal por parte del CENIAT. Y la tercera, que cumpla con las condiciones que están establecidas, o perdón, con las actividades, que sean algunas de las actividades que están establecidas en el artículo 8, numeral tercero, de la Providencia Administrativa 71. Tres condiciones. Pero en algunos casos está planteado que con solo dos de las condiciones sea suficiente para estar obligado a usar la máquina fiscal. Ya lo vamos a ver.
En el mismo artículo 8 de la Providencia 71 se establece que los sujetos pasivos que realicen las actividades económicas de servicio de comida, bebida para consumo dentro o fuera de establecimientos, tales como restaurantes, bares, cantinas, panaderías, cafés o similares, incluyendo los servicios de comidas y bebidas a domicilio, deben emplear como medio exclusivo para la emisión de facturas las máquinas fiscales. Y dice la norma, independientemente que hayan obtenido o no la cantidad de ingresos establecidos en el numeral 1 de este artículo. Este artículo ha sido objeto de debate, de discusión, de análisis, sobre si el hecho de que diga que deben emplear de manera obligatoria la máquina fiscal, ya eso implica que deben obviarse el resto de los requisitos que están previstos en la Providencia Administrativa 71. Quien les habla es de la consideración de que si eso fuese así, o sea, el solo hecho de que la actividad económica desarrollada sea la desencadenante de la condición de usar exclusivamente la máquina fiscal como medio de emisión de facturas, el que ha dictado la providencia administrativa no se hubiese limitado solamente a señalar que independientemente que haya obtenido o no la cantidad de ingresos establecidos en el numeral 1 de este artículo, hubiese señalado también entonces que era independiente o independientemente esto de que se alcanzase el número de operaciones que están previstas en el numeral 2 del artículo 8. Por eso, quien les habla en este momento, quien les expone en este momento su opinión, la condición prevista en el numeral 2 del artículo 8 sigue vigente para estos sujetos de aplicación de la norma. Es decir, tiene que cumplirse en la actividad económica, pero además de ello, lo establecido en el numeral 2 del artículo 8, que sigue vigente para estos sujetos de aplicación de la norma. Así que para estos deben concurrir las condiciones previstas en el numeral 2 y en el numeral 3 del artículo 8. Luego se establece en la norma, esta vez sí con mayor precisión, que los sujetos pasivos que inicien actividades con posterioridad a la entrada en vigencia de esta providencia administrativa, que cumplan con lo establecido en los numerales 2 y 3 del artículo 8, fíjense que sí hace referencia expresa a que deben cumplirse los numerales 2 y 3 del artículo 8. Esto es una disposición que está contenida fuera del artículo 8. Esta es la disposición transitoria segunda. Están obligados a emplear exclusivamente máquina fiscal como medios de emisión de facturas u otros documentos, independientemente de que hayan obtenido o no la cantidad de ingresos establecidos en el numeral 1 del mencionado artículo. Por lo que entonces la condición prevista en el numeral 2 del artículo 8, pues aquí claramente sigue vigente para estos sujetos de aplicación de la norma, y para que estos estén obligados a usar la máquina fiscal, deben darse los supuestos previstos en ese numeral 2 y numeral tercero del artículo 8. Ahora, ¿riesgos fiscales? Sí, obviamente hay riesgos fiscales, fundamentalmente por aquella circunstancia de que en tiempos de Inquisición la ignorancia llevará a la hoguera a gente sabia. Nos hemos encontrado con situaciones donde se le han exigido máquinas fiscales. Por ejemplo, algo que nos pasó la semana pasada, la semana sí, fue la semana pasada, donde nos encontramos con que se le estaba exigiendo a un laboratorio de muestras médicas, o sea, un laboratorio médico, se le estaba pidiendo que tuviese máquina fiscal. Eso por una actuación de la administración tributaria en un lugar de Venezuela. Y obviamente se trataba de un exceso. ¿Por qué? Bueno, porque la actividad del laboratorio, para lo cual es una labor ejercida por bioanalistas en un establecimiento determinado, no está dentro de las actividades que están descritas en el numeral 8, numeral 3 del artículo 8 de la Providencia 71. Por lo que entonces no podía exigírsele a un laboratorio donde se desempeñan bioanalistas, no se le podía exigir a este la máquina fiscal como medio exclusivo para la emisión de factura.
porque de entrada no estaba cumpliendo con uno de los requisitos que están previstos, en este caso el numeral tercero del artículo 8, y por lo tanto entonces simplemente no concurren las circunstancias o hechos para que se obligue a esta entidad o a esta persona a generar facturas exclusivamente a través de máquina fiscal. Lo puede hacer voluntariamente, lo puede hacer como una alternativa, una opción que adopta el contribuyente. Recordemos la parte inicial de la presentación cuando decíamos que cualquiera de los tres medios que están previstos en la Providencia 71 para emitir facturas, sea la forma libre, el formato o la máquina fiscal, se pueden utilizar cualquiera de ellos en forma simultánea, incluso todos ellos, siempre que no esté obligado el sujeto a utilizar exclusivamente la máquina fiscal como medio de emisión de estos documentos. Otros casos que hemos visto, bueno, hemos visto también situaciones en donde se le ha pedido, por ejemplo, a una peluquería que está recién iniciando sus actividades, se le ha dicho, usted tiene que tener máquina fiscal desde el primer día de su operación. Y les preguntamos, ya va, espera un momento, es que esto está perfectamente encuadrado en la disposición transitoria segunda de la Providencia 71, donde dice claramente que deben cumplirse las condiciones previstas en el numeral 2 y el numeral 3 del artículo 8 de la Providencia Administrativa para poder obligar a una entidad a realizar, a tener la máquina fiscal como único medio para la emisión de factura. Y le explicamos a la persona, eso tiene que medirse en función de los ingresos, el número de operaciones que realizan con personas que no son contribuyentes del IVA, por ejemplo, público en general, una vez que finaliza el año civil, para poder entonces hacer la medición y la constatación y a partir del 1 de enero, bueno, ciertamente, si la peluquería le vende más a personas que no son o le presta servicio más en mayor número de personas atendidas que no son contribuyentes del impuesto al valor agregado, que las que sí son contribuyentes del impuesto al valor agregado, entonces solo a partir del 1 de enero de ese año siguiente al inicio de sus operaciones es que estaría obligada a usar la máquina fiscal. Ante esto, las alternativas para aminorar el riesgo, especialmente de los nuevos establecimientos, de los que están por iniciarse, quizás sea la formulación de una consulta tributaria. Una consulta tributaria a la administración tributaria, donde uno diría, bueno, pero ¿para qué le voy a consultar lo que claramente está establecido en la norma? La respuesta está en función de la cita previa que habíamos hecho sobre el tema de lo que pasa en los tiempos de Inquisición. Entonces, la consulta tributaria termina siendo una forma a través de la cual se puede aminorar el riesgo tributario en el que podría llegar a incurrir algún contribuyente por el hecho de que el funcionario de turno que haga la visita o revise para determinar si está cumpliendo con las obligaciones formales pueda establecer o pueda creer que una empresa, un nuevo negocio, debe iniciar sus operaciones ya de una vez con una máquina fiscal, aun cuando esto, como les he señalado, no está contemplado y de forma expresa en la disposición contenida en la disposición segunda transitoria, deben atenderse al cumplimiento de dos de estos requisitos, no solamente el del desarrollo de la actividad económica en particular. Bueno, de esta manera, y ya resumiendo, entonces, para yo estar obligado al uso de la máquina fiscal, necesariamente tienen que cumplirse los tres requisitos que están contenidos en el artículo 8 de la Providencia 71, dictada por el CENIAT en el año 2011. Hay excepciones para el caso de los nuevos establecimientos, los que van a iniciar sus operaciones, porque para ellos, después de la entrada en vigencia, o sea, que inician sus operaciones después de la entrada en vigencia de la providencia administrativa, ya no les corresponde verificar si cumplen el requisito relativo al ingreso, al ingreso bruto en un año calendario, sino que solamente se deben limitar al requisito establecido en el numeral 2 y en el numeral 3 del artículo 8 de la Providencia Administrativa 71. De allí que, insistimos, los emprendimientos, los nuevos negocios no estarían obligados a usar la máquina fiscal como medio exclusivo para la generación de una máquina fiscal. Y está en punto de discusión la forma como fue redactado ya el artículo
8 con respecto a esta excepción que aplicaría a quienes son establecimientos de venta de comida o venta de bebidas, que incluyen los restaurantes, en fin, y otras de las que están descritas en el literal J del numeral 3 del artículo 8 de la Providencia Administrativa. Un punto de discusión en virtud de la forma como quien dicta la Providencia Administrativa hace referencia a que la excepción corresponde al requisito previsto en el numeral 1 del artículo 8, pero no hace referencia en ningún momento a la excepción del cumplimiento o relativo al numeral 2 de dicho artículo. Cuestión que es un tema ciertamente, y lo ha sido, de discusión con respecto a la interpretación, al no haberse hecho referencia expresa, como si se hace en la disposición segunda, al numeral 2 del artículo 8 de la Providencia Administrativa, como requisito que debe ser constatado, debe ser verificado y que constituye uno de los supuestos, si se da, para que se esté obligado a usar la máquina fiscal en concurrencia con el desarrollo de la actividad económica que está definido en el numeral tercero de dicho artículo.